Hola, bienvenidos nuevamente al Evangelio, Teología y Vida de esta semana, que celebramos el tercer domingo de la Cuaresma. Este domingo escucharemos un trozo del Evangelio de San Juan, que lo conocemos mucho, pero siempre es bueno hacer una pequeña introducción para comprender qué es lo que hay de fondo en el Evangelio que se nos regala hoy día. San Juan nunca se limita a relatar simplemente los acontecimientos, sino que siempre involucra una intencionalidad teológica, y para esto va a emplear imágenes bíblicas y hace referencia a simbologías del Antiguo Testamento. Incluso esto muchas veces nos va a dificultar distinguir entre lo que es realmente histórico y no es histórico. Eh, a nosotros como que nos gustaría saber cómo sucedieron tal cual las cosas. Pero el verdadero valor del texto no está solo en lo que sucedió, sino también en lo que significa para nosotros hoy. Por eso siempre nos aproximamos al texto intentando comprender el mensaje que el evangelista nos quiere dar. Debemos considerar que el evangelista presenta siempre personajes que son reales, pero que a la vez nos involucran o nos representan a nosotros. De alguna manera, nosotros nos sentimos reflejados en Marta, en María, Natanael, Nicodemo, Tomás, con el discípulo amado, incluso con Judas. Bueno, la invitación de este domingo es que nos sintamos identificados también nosotros con la samaritana. ¿Dónde sucede este texto bíblico? Bueno, nos trasladamos al monte Garizim, en la región de la Samaria, donde hoy día encontramos restos de una iglesia octogonal del siglo VI, similar a la de Cafarnaúm. Antes de esta hubo un templo, construido en tiempos de Alejandro Magno, que va a ser destruido por Juan Hircano cuando era sumo sacerdote del templo de Jerusalén el año 128. Era un templo que competía con el templo de Jerusalén, entonces por eso lo va a destruir. Esto queda ubicado en el camino que une la Galilea con la Judea. Ahí se encuentra hoy día la ciudad de Nablus, y ahí estaba originalmente la ciudad de Sicar, que proviene del nombre Siquem. Sabemos que por esta región pasó Abraham y Jacob. De hecho, ahí se encuentra el pozo de Jacob. Y en esta región se da el culto a Baal. Una imagen sobre el pozo actualmente hoy es parte de una iglesia ortodoxa griega, creo que es del siglo XIX esta iglesia, y pareciera que algunos restos más originales fueron trasladados a Constantinopla y estarían en la Basílica de Santa Sofía. Vamos al texto, que está en el capítulo cuarto de San Juan. Es un texto largo el Evangelio este domingo. Nosotros vamos a tomar una versión breve, que también es larga, y eso que tiene como 20 versículos de diferencia con la original. Vamos a escucharlo y después a decir unas palabras sobre este precioso texto. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contesta, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame esa agua. Así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice, créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte
ni en Jerusalén darán culto al Padre. Ustedes dan culto a uno que no conocen. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice, sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga Él nos lo dirá todo. Jesús le dice, soy yo, el que habla contigo. En aquel pueblo, muchos samaritanos creyeron en Él. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Tal vez lo primero, invitarlos a ver la segunda temporada de Chosen, que sucede precisamente aquí en la Samaria y comienza con este encuentro, y termina la primera temporada y comienza la segunda, ¿cierto? Con este encuentro de Jesús con esta mujer samaritana a los pies del pozo. Ubiquémonos en el mapa para entender bien dónde estamos ubicados. Les decía que estamos en el camino que une entre Jericó, que está ahí cerca del Mar Muerto, y el camino a Galilea. El camino se hacía por el este del río Jordán. Sin embargo, Jesús va a tomar otro camino, uno que pasa por Samaria. Era una zona que era evitada por los judíos. No se llevaba bien con los samaritanos y no querían toparse con ellos. Sin embargo, vemos que Jesús se desvía. Hay una razón para esto. Jesús tiene que encontrarse con esta mujer que ha abandonado a su marido. Lo ha traicionado y ha tomado a otros 5 maridos. Ella es una mujer que no está satisfecha y Jesús quiere encontrarla. Nosotros conocemos el Antiguo Testamento y sabemos que el esposo, bíblicamente, que ha sido abandonado por la esposa, es Dios mismo. Esta imagen del esposo es la imagen más dulce que encontramos en el Antiguo Testamento. Dios es el esposo enamorado de su pueblo, y este pueblo es una esposa infiel. Esto lo relata de una forma especial el profeta Oseas. El encuentro tiene lugar en un pozo. Para nosotros tal vez un pozo no nos dice mucho. Nosotros tenemos otras formas hoy día de obtener el agua. Pero en la tierra de Israel, que más encima es hasta el día de hoy pobre en agua, el pozo, junto con dar agua, era lugar de encuentro. Allí iban, por ejemplo, los mercaderes a exhibir las mercancías, o las mujeres iban a conversar con las amigas mientras sacaban el agua. Era el lugar de encuentro entre los enamorados. Encontramos el caso, por ejemplo, del siervo de Abraham, que va en busca de una esposa para Isaac y la encuentra en el pozo. O Jacob, que se encuentra con su amada Raquel en el pozo. O también Moisés, que encuentra en el pozo a su esposa Séfora. Después se va a convertir el pozo también en el símbolo de la ley. Porque la ley es el agua viva que viene del Señor. Es un agua que es símbolo de vida, del amor de Dios. Entonces, es la palabra que da vida que se encuentra en este pozo, que sería la Torá. Pero todavía hay más. En este contexto vamos a encontrar a la samaritana, que va continuamente a sacar agua de una fuente, porque nunca se llena la sed que ella tiene. Fíjese que nos dice San Juan que Jesús viene cansado y se sienta junto al pozo. Está cansado porque viene de lejos para encontrarse precisamente con esta mujer. Y también llama la atención la hora. La hora es extraña, el mediodía. Se iba al pozo temprano en la mañana o tarde, cuando ya no hacía calor. Pero al mediodía no. El mediodía lo encontraremos también cuando Pilato entrega a Jesús. Son momentos importantes donde empieza a declinar el sol. Samaria había abandonado a su Dios, y la mujer representa a Israel
que abandona al esposo, como lo encontramos en Oseas. Es el pueblo infiel al amor del Señor. Los discípulos que iban con Jesús como que desaparecen. Dice aquí el texto que fueron al pueblo a buscar comida. Una buena solución para dejar solo a los enamorados aquí, a los pies del pozo. Tenemos entonces al Señor que hace un largo viaje para encontrarse con esta humanidad que se ha alejado de Él. Es Dios mismo quien viene a recuperar a la esposa infiel. Hay un agua que no sacia, el agua que nos ofrece el mundo, la que la mujer va a buscar simbólicamente a este pozo. Hay otra agua que sí sacia. Es un agua que es de una vida distinta, de una vida que no muere. Esta agua es la que viene a ofrecernos Jesús. Ir a sacar agua significa buscar una respuesta a las necesidades de la vida. Sacamos agua en nuestra vida de muchos pozos materiales, pero que nunca sacian nuestro corazón. Tomamos vacaciones buenas, pero después seguimos con sed. Lo mismo si compramos un auto, una casa o vamos de fiesta con los amigos. Son cosas que nos alegran, volvemos contentos de lo que hemos hecho, pero siempre volvemos a tener sed. Son pozos que nos dan cosas bellas, útiles, agradables, incluso necesarias, pero que nunca satisfacen plenamente. Siempre buscamos pozos nuevos, siempre buscamos nuevas experiencias. Es el caso de esta mujer samaritana que va en su quinto marido, buscando esa satisfacción interior. Nosotros tenemos un corazón grande, que las cosas materiales nunca lo pueden llenar. Hay cosas que nos producen alegría, pero son alegrías más bien temporales. Si pones en ellas toda tu fuerza, por ejemplo, si apuestas todo a tu profesión, incluso te puede ir bien y puedes ser una persona exitosa, pero ese pozo en algún momento se seca. Tú que te sentías indispensable en el trabajo, cuando te jubilas, ya nadie te llamará y ya nadie te pedirá consejos. Simplemente serás reemplazado por otro. Ese pozo, que era fuente de alegría y tú pensabas que para siempre, ese pozo se ha secado. Si esas eran todas tus esperanzas, entonces la vida se convierte en un sinsentido. Esta es la sed verdadera que experimenta la samaritana. Ella no lo sabe. Es Jesús quien le pide beber a ella, pero le hace ver que ella tiene una sed distinta, una sed de la que ni siquiera es consciente. Jesús le dice que hay un agua que solo puede recibir como un regalo. La sed material tú la vas a buscar y la sacas, pero es otra la que se recibe como un don, como un regalo. Dice el texto, si conocieras el don de Dios. Muchas veces la catequesis, erradamente, nos ha dicho que podemos ir y sacar de esta fuente, producto de nuestros méritos. Y a veces establecemos requisitos y prerequisitos y condiciones necesarias para poder obtener esta agua y nos llenamos de mandamientos y de normativas en nuestra fe, convenciéndonos de que si tú haces algo, obtienes esta agua. Pero esto termina oscureciendo el mensaje evangélico. Si conocieras el don de Dios, se trata de un gran regalo que se te ofrece y que al mismo tiempo puede ser rechazado. Jesús nos regala su Espíritu. Su Espíritu es el que a Él le da vida divina. Es un agua de vida divina de la que está hablando el Señor. Las cosas no son capaces de saciar esta sed de vida. Nosotros estamos programados para otra agua. Y esa es la que Jesús nos viene a ofrecer. Entonces, Jesús le dice a la mujer que vaya en búsqueda de su marido. Es un sinsentido. Tiene 5 maridos. Y sabemos que ese número ni siquiera en la Sagrada Escritura estaba permitido tener tantos maridos. La verdad es que no es un tema moral y no es que importe y que sea una referencia a la vida que ella lleva, sino que es otra cosa. Juan quiere insistir en el abandono de Dios. En Israel
que abandonó a su esposo y se unió a otros maridos. De hecho, Samaria es el lugar de la infidelidad, es el pueblo que fue infiel. Es una referencia a los asirios que conquistaron la región y trajeron 5 pueblos extranjeros con sus dioses. Y los samaritanos empezaron a adorar a estos dioses. De ahí viene todo el culto a los Baales. Esto lo encontramos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17. A pesar de eso, Jesús se dirige a ella, a la samaritana, y a nosotros, su pueblo, de una forma suave, delicada, para que volvamos a nuestro Dios. Nosotros, hoy, somos esa mujer infiel. Y Jesús quiere que comprendamos la razón de las insatisfacciones que hay en nuestra vida. No serás feliz hasta que unas tu vida al único esposo, que es tu Señor. Creo que hoy día esto resuena con especial fuerza cuando vemos la crisis en la salud mental que estamos viviendo en la pospandemia. Nos damos cuenta que hemos llenado la vida de un quehacer, de un ritmo, de exigencias, de moldes en los cuales intentamos acoplarnos y simplemente no nos hacen felices, no satisfacen ese deseo profundo de nuestro corazón. Todos tenemos un Dios al cual le entregamos la vida, incluso los ateos. Y se la entregamos convencidos de que nos va a hacer felices. Sin embargo, erramos en el Dios al cual apuntamos nuestra búsqueda. Cuaresma es una gran oportunidad de replantearnos las opciones importantes de nuestra vida. Por eso, en este tercer domingo, a los pies del pozo, junto a la samaritana, nos queremos preguntar: ¿quién es nuestro Dios? ¿Cuál es el Dios que buscamos? ¿Y qué es lo que buscamos en Él? Hay un vínculo entre esta pregunta por Dios y el culto. De hecho, la samaritana le pregunta a Jesús por el culto en el templo. Si debe ser ahí, en el templo de Gerizim, o tiene que ser en el templo de Jerusalén. Jesús aclara que el culto al Dios sobre Gerizim es idolátrico. No así el del templo de Jerusalén, que es según la Torá. Pero llega la hora en que el culto no será ninguno de estos dos templos. El Dios de la Torá imponía separación entre puros e impuros, buenos y malos. Pero viene el tiempo de adorar a un Dios que es Padre de todos. Y la verdadera adoración no tiene que ver solo con un rito, sino que va a ser la vida misma la que rinde tributo a Dios. No se trata de hacer algo, de ofrecer algo, sino que se trata de transformar nuestra vida. San Ireneo lo dice: la gloria de Dios es la vida misma del hombre. Es viviendo bien nuestra vida, con esta fuerza divina que Dios nos da, y no solo con la fuerza del mundo, cuando verdaderamente ofrecemos un culto agradable al Padre. Es cuando volcamos nuestra vida al prójimo, a amarlo, a servirlo. Ese es el culto agradable a Dios. Cuando vivimos como hermanos, reconociéndonos todos hijos de un mismo Padre. Este culto es el que hace de nosotros personas verdaderas. No significa que no tengamos ritos litúrgicos. Los tenemos, son preciosos y los necesitamos. Pero este culto litúrgico que tenemos debe ser reflejo de la transformación de nuestra vida. Y aquí es distinto al culto en el templo de Jerusalén, donde se le ofrecían sacrificios a Dios, pero la vida continuaba igual. A veces nosotros seguimos centrando nuestra vida en sacrificios que le ofrecemos a Dios para contentarlo. Dios se contenta con nuestra vida y no con nuestras cosas. El sacrificio termina siendo algo externo. Dios quiere tu vida, tu corazón. Cristo establece un nuevo culto en el cual la vida es transformada por su espíritu. Este es el culto en espíritu y en verdad. Finalmente, la mujer deja el cántaro con el cual esperaba obtener esta nueva fuente de alegría, porque ha descubierto el agua nueva, el don de Dios. Y ahí queda el cántaro vacío que nos recuerda los cántaros de las bodas de Caná,
que representaban esa religión de los ritos de purificación, la antigua relación con Dios. La mujer, la samaritana, ha descubierto una nueva relación con su Dios. Dios ya no es el amo al que debe servir o el legislador que controla, sino que Dios es el esposo. Ella ahora parte a su pueblo a anunciarles, a darles testimonio que ha encontrado al esposo. Ella va a ir a sacar de la infelicidad a aquellos que siguen teniendo otros maridos que no son el Señor. Ella los convenció de que salieran, de que lo escucharan, de que fueran a vivir esa experiencia. El testimonio de ella fue de que el Evangelio, de que Cristo con su palabra es un agua nueva que hace plenamente feliz. Les deseo a todos un buen domingo de Cuaresma.